un gusto estar acá con ustedes y poder participar en este evento y hablar de un tema tan relevante como es el tema de aseguramiento de calidad y en el contexto que nos está rodeando, ¿verdad?, en este año, que tiene que ver con nuestro proceso de reforma de educación superior. Tenemos claridad de que este es uno de los elementos centrales. Nosotros en el Ministerio, si bien obviamente la discusión del proyecto de reforma se ha centrado mucho en los temas más bien de financiamiento, ¿verdad?, pero desde el Ministerio siempre hemos tratado de reforzar que el tema de calidad y de regulación son partes centrales del proyecto de reforma y por tanto nos parece muy pertinente poder dar una mirada acá más general quizás respecto a qué estamos mirando, qué estamos pensando en términos de aseguramiento de calidad. No voy a plantearles hoy día qué es lo que trae el proyecto de ley. Todos ustedes lo han podido leer. Sí contarles que este proyecto está en un proceso importante de revisión. Como ustedes bien saben, hemos avanzado en los últimos meses en escuchar a los distintos actores sobre la base, quizás uno puede decir, de críticas, pero no importa si son críticas, si son opiniones, observaciones, lo importante es que nos han permitido recoger una cantidad importante de temáticas en las cuales creemos que hay que hacer ajustes al proyecto. Y en este tema de aseguramiento de calidad específicamente tenemos bastantes cambios que vamos a incorporar en las indicaciones que se van a presentar de aquí, esperamos, a fin de mes. Así que no quiero ahondar mucho en esa parte, sino más bien contarles cuál es un poco la mirada más general, es decir, cuál es el contexto en el que estamos mirando el tema de aseguramiento de calidad y, por tanto, qué es lo que ilumina un poco esta nueva visión respecto de cómo debe estar contenido finalmente en un proyecto de ley. En el fondo, los elementos o principios que inspiran lo que finalmente va a estar contenido en el proyecto. Entonces, esa es un poco la lógica de lo que yo quiero comentarles hoy día a partir de esta presentación. Ese es el título. Y eso es un poquito justamente lo que yo les mencionaba, cuáles son los distintos temas que vamos a ver. Lo primero es unas consideraciones generales que tienen que ver mucho probablemente lo que ya han escuchado ahora en la mañana, lo van a volver a escuchar en la tarde porque no hay mucha novedad, en el sentido no es algo propio, sino que es más bien una recopilación de elementos que hemos mirado de lo que está pasando, ¿verdad?, internacionalmente en materia de aseguramiento de calidad y de desarrollo de los sistemas de educación superior. Entonces, unas pequeñas reflexiones respecto a cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo para justamente a partir de eso ver cuáles son las principales lecciones que hemos aprendido. Yo creo que una de las cosas más importantes es reconocer lo que se ha avanzado en esta materia. Yo siempre, ahora que estamos en el tema de la reforma, yo siempre recuerdo, ahí el presentador amablemente señaló en mi currículum que participé en la elaboración o más bien tramitación del proyecto de ley que generó el sistema de acreditación en Chile, ¿verdad?, el que creó la Comisión Nacional de Acreditación y el sistema actual de aseguramiento de calidad. Y una de las cosas que más recuerdo ahora, y le comento a la gente que quizás no estaba en este ámbito en ese momento, es que cuando ese proyecto se presentó, la oposición que tuvimos no fue si les gustaba más o menos, si había que acreditar por más años o por menos años. La oposición era: no debe haber un sistema de aseguramiento de calidad, o sea, Chile o que no corresponde que exista un sistema de acreditación porque las universidades son autónomas y por tanto el Estado no tiene que intervenir en su regulación. Ese era el punto de partida, digamos, de la discusión. Por tanto, yo creo que uno de los elementos más importantes que tenemos que reconocer actualmente es cómo hemos evolucionado en estos 15 años en términos de reconocer el sistema de aseguramiento de calidad como un elemento central en nuestros sistemas de educación superior y que no podemos, ¿verdad?, pretender que el mercado, en este caso, regule efectivamente la calidad o lo que pasa al interior de las instituciones de educación superior, que eso sí tiene que haber una entidad externa, en este caso una entidad pública, que dé certeza y garantías a los estudiantes de la calidad de los servicios educacionales que reciben. Entonces, solamente eso como un contexto. ¿Algo pasó aquí? Cerrar ahí. Solamente como contexto, digamos, en esta lógica de cuáles son las lecciones que hemos aprendido y después poder verlas un poquito más en detalle. Y finalmente una mirada de futuro que tiene que ver precisamente con cuáles son entonces los dilemas que tenemos que resolver y cuáles son los actuales preguntas, digamos, más allá de esto, que ya ha superado de verdad de que tiene que haber un sistema de aseguramiento de calidad, cuáles son quizás las principales preguntas que hemos tratado de responder. Entonces, dentro de estas consideraciones generales, contarles que el tema de la reforma, efectivamente, en la reforma, digamos, el tema de aseguramiento de calidad es un elemento central.
evidentemente está como yo les decía, en el centro de nuestra discusión, y yo creo que los elementos fundamentales que están contenidos en el proyecto de ley y que tienen que ver con aseguramiento de calidad no solo están constituidos, digamos, en el capítulo específico de aseguramiento de calidad, sino que trasuntan todo el proyecto, digamos, abarcan todo el proyecto, pasando por el ámbito de la subsecretaría, que define una política, ¿verdad?, para el desarrollo de la educación superior. Yo creo que el tema de aseguramiento de calidad no solamente son los instrumentos y mecanismos, sino que también la definición de qué queremos para nuestra educación superior, cuál es la política que debemos implementar, y eso en este caso va a estar en manos de la subsecretaría. Luego tenemos un marco regulatorio que es relevante, que se le ha puesto también bastante énfasis dado las experiencias del país, que tiene que ver con un elemento central que tiene que ver con el fin efectivo al lucro, que quizás no es finalmente lo más importante, pero dado nuestro contexto y nuestra realidad es un elemento que había que abordar de manera clara. La nueva Superintendencia de Educación Superior, dentro de lo que alcancé a escuchar de la presentación de nuestra colega colombiana, ella también planteaba, digamos, que se está analizando la posibilidad de implementar una superintendencia, y creemos que acá en Chile al menos es esencial hacerlo. Digamos, nuestra experiencia en los últimos años nos ha mostrado que hay situaciones que no son propias del sistema de aseguramiento de calidad y que si pretendemos que sean asumidos ya tanto por el Ministerio o por las agencias de calidad, finalmente terminamos desdibujando ambos roles, porque la superintendencia tiene un rol totalmente distinto, ¿verdad?, que el aseguramiento de calidad o que la definición de política que es más propia del Ministerio. Por tanto, nos parece que es esencial avanzar en esta dirección para poder tener claridad en los roles, y no es una intención de sobreregular el sistema ni de generar una excesiva cantidad de mecanismos de control, sino que por el contrario es poder establecer con claridad cuáles son los ámbitos en los cuales cada cual debe desarrollar su acción, y que por tanto esa acción se desarrolle con la mejor pertinencia posible, en el fondo, de que se haga lo que le corresponde a esa entidad y no estas de repente acciones medias híbridas que no permiten finalmente tener claridad respecto a cuál es el rol y la función de un determinado órgano, como en este caso la agencia de calidad o el ministerio. Obviamente estándares, estamos trabajando con el tema de estándares más exigentes y pertinentes en materia de calidad. El tema de la gratuidad universal, que un poco trasciende y permea todo el proyecto de ley, y por supuesto es muy relevante cuando hablamos de calidad. Si estamos pensando en un escenario de gratuidad, hay exigencias, ¿verdad?, mayores a los sistemas de aseguramiento, porque tenemos que asegurar el buen uso de los recursos públicos, y por tanto la gratuidad empieza a ser un elemento central. Bueno, hay un componente de financiamiento que también está asociado al tema de gratuidad, porque obviamente es la contrapartida al financiamiento de gratuidad que tiene que ver con la docencia, es la necesidad de tener financiamientos basales. El nuevo trato con las universidades del Estado, que también es uno de los elementos del proyecto, el sistema público de educación superior y el fortalecimiento de la educación técnica, que también lo estamos viendo en forma prioritaria, y yo diría que uno de los elementos en que más se va a notar probablemente esta especificidad que se quiere dar a la formación técnico es precisamente en el sistema de aseguramiento de calidad, porque ahí es donde vamos a hacer las distinciones más claras entre la acreditación, en este caso, evaluación de instituciones universitarias e instituciones de nivel profesional y técnico, que es algo que hasta ahora más bien se ha criticado más que apoyado en el actual sistema, digo. Bueno, dicho eso, que es muy genérico respecto al proyecto de ley y como casi un índice en realidad, es un poco contarles cuál es la mirada que tenemos entonces más general. Yo sé que estamos a escaso de tiempo, así que no voy a detenerme demasiado. Yo creo que esto es muy compartido por todos ustedes. El mundo en general está enfrentando cambios en el desarrollo de la educación superior. Y por tanto, el definir como país qué entendemos por educación superior y cómo ésta se debe regular nos parece central al momento de tener un proceso de reforma como el actual. Yo creo que se ha discutido bastante y hay harta crítica en que eso no está claro en el proyecto, que no está claro hacia dónde quiere ir la educación superior en Chile o cuáles son las definiciones públicas al respecto, y por tanto es importante hacer una reflexión en esta materia. Yo creo que el espacio que ha habido en el Congreso también nos ha permitido ir avanzando en este análisis, digamos, de cuál es la educación superior que queremos. Evidentemente, el fenómeno de globalización, de internacionalización, impone desafíos distintos a la educación superior. En la actualidad, la educación superior se le están pidiendo cambios sustantivos para que contribuya al aumento de productividad, ¿verdad?, y competitividad de los países en el mercado internacional, y son elementos que nosotros no podemos ignorar al momento de enfrentar este desafío. Evidentemente, la masificación de la educación superior, no solo en nuestro país, sino que a nivel global,
impone restricciones también desde el punto de vista financiero, con el financiamiento público en el sector y por tanto los mecanismos de cómo este financiamiento se utiliza y se reparte son distintos ahora que hace años atrás, cuando la educación superior cubría una cantidad de personas, menor cantidad de personas, digo, y por tanto las posibilidades de utilización de los recursos y el per cápita, digamos, de estos recursos era mucho mayor de lo que podemos tener actualmente. En el 2009, en esta misma lógica, la OECD identificó una serie de cambios en la educación, en los sistemas de educación superior, que son un poco los que están iluminando esto. Evidentemente, como ya les mencionaba, la expansión de matrícula y el nivel de gasto público que no aumenta al mismo nivel que la matrícula, nos muestran un panorama que es complejo para la gestión de la educación superior. En el plano internacional, la ampliación de demanda desde los años 60 es el reflejo del aumento de productividad de la economía y de la mayor inversión en capital humano, especialmente en nivel secundario y entre las mujeres, que han aumentado significativamente su participación. Esta tendencia positiva para el crecimiento económico y desarrollo social presenta algunas dificultades y problemas en términos de su financiamiento. Evidentemente, el gasto público compite con muchos otros requerimientos en términos de gasto y, por tanto, los recursos para educación superior siempre se ven limitados. Y adicionalmente a esto, el sector de educación superior, al igual que los sectores de servicios en general, tienen problemas en términos de que la productividad de las universidades o de las instituciones en general no aumenta al mismo ritmo que lo hace en el sector industrial de la economía, y por eso existe un problema de que a mayor cantidad de estudiantes no necesariamente se producen economías de escala, sino que los rendimientos de los recursos no son crecientes en el fondo. Por tanto, los problemas de gastos públicos destinados a educación superior es uno de los elementos que empuja a los gobiernos a generar mecanismos de aseguramiento de calidad. En el fondo, derivado de estos requerimientos o de estas dificultades de acceso a fondos públicos, no es la única razón evidentemente, pero yo creo que uno de los factores importantes en términos de consecuencias de la masificación y de las restricciones en el acceso a recursos públicos es que los países han visto empujados a diseñar políticas que promuevan mayor eficiencia en el gasto y entonces buscar una disminución del uso de recursos que no afecten la calidad, porque aquí finalmente el equilibrio es cómo logramos una eficiencia de gasto sin disminuir la calidad de las instituciones. En el fondo siempre con una calidad creciente, por tanto la ecuación no es simple de resolver. Evidentemente, condición de bien público de la educación superior es un elemento muy importante y acá también hay toda una discusión internacional respecto de por qué entendemos que la educación es un bien público y por ende debe ser financiada públicamente. Yo creo que nuestro país ha entrado recientemente en esta discusión por todo el tema de la gratuidad, ¿verdad? Y cómo pasamos entonces de un financiamiento mayoritariamente privado de la educación, que en Chile, digamos, y ustedes lo saben mejor que yo, destaca por ser justamente uno de los países con mayor proporción de financiamiento privado en educación superior, más del 60% del gasto en educación proviene de las familias, y cómo pasamos entonces a un financiamiento público y entonces por qué es necesario hacer ese cambio. Entonces la discusión de la educación superior como un bien público es una de las que comienza entonces a tomar centralidad en nuestra discusión. Si bien requerimos fuentes de financiamiento diversificadas, que sean privadas y públicas, el apoyo público a la educación superior y la investigación entonces siguen siendo fundamentales para conseguir que las misiones educativas y sociales se cumplan. Es decir, la pertinencia de lo que hacen las instituciones está muy asociada entonces, o cómo podemos exigirles pertinencia muy asociada al tema de su financiamiento. Voy a saltar. Aquí, esto en el fondo es lo mismo que ya estábamos señalando, los requerimientos derivados entonces de estos cambios de globalización, de masificación, de eficiencia en el uso de los recursos, finalmente nos exige entonces una mayor control de calidad o mayor garantía de calidad. Entonces se empieza a generar esta necesidad de que los países, los estados, en este caso los gobiernos, generen mayores preocupaciones, se aumenta la preocupación entonces por el aseguramiento de calidad como uno de los elementos que permite definir una política pública en materia de educación superior con mayor pertinencia y logro de resultados adecuados. Ahora, en materia de calidad, obviamente en este contexto masificado se generan varias disyuntivas que hay que resolver y que son parte de las que nosotros como país también hemos visto enfrentados. Yo creo que hay diversas opiniones en estas materias. Por ejemplo, aquí hay dos
posturas que están ahí como antagónicas en el fondo respecto a cómo enfrentamos la diversidad. La diversidad para algunos es un factor de innovación, por tanto es positiva, ¿verdad? Y nos permite generar distintos proyectos institucionales, distintas posibilidades de desarrollo de las distintas instituciones. Otra mirada más restrictiva, en cambio, nos dice que la diversidad es una posibilidad de que se reduzca la calidad de las instituciones porque tienes que bajar los estándares. Estoy hablando de diversidad en el entendido de una heterogeneidad, por ejemplo, de los estudiantes, que tenemos que apoyar y atender en las distintas instituciones de educación superior. Entonces, ¿cómo logramos que esta diversidad sea mirada desde lo positivo y nos permita entonces que el sistema de aseguramiento de calidad tome la diversidad como un elemento que debe ser considerado como para efectos de determinar los criterios y los estándares para la evaluación, y no entonces estas acreditaciones que son muy enfocadas en criterios de alta calidad y que por tanto no nos permiten reconocer esta diversidad. En esta materia, bueno, un poco más de lo mismo, el aseguramiento de la calidad como soluciona los problemas de la diversidad y heterogeneidad o como soluciona problemas de financiamiento. En el fondo, lo que muestro en esta lámina son básicamente distintas posiciones que han tomado los estados respecto de la posibilidad de enfrentar el aseguramiento de calidad. Tenemos, por ejemplo, algunas instituciones que consideran que el aseguramiento de calidad le va a permitir acotar la diversidad o algunos creen que ese es el fin del aseguramiento, acotar esta diversidad, y lo que decían, lo mencionó Alfonso Muga en su intervención, cómo velamos para que el proyecto de ley, en este caso él mencionaba, no signifique una homogeneización de los proyectos, ¿verdad? Porque para algunos podría ser que ese fuese el objetivo finalmente del aseguramiento de calidad, que todos los proyectos sean parecidos, que cumplan ciertos estándares, y eso entonces sería un objetivo deseable quizás para algunas personas. Entonces puede ser una mirada. Otra mirada, en cambio, también puede ser que el aseguramiento de calidad permita o apoye a los gobiernos a solucionar problemas derivados del financiamiento, como hablábamos recién. O sea, tú concentras financiamiento en instituciones de alta calidad y vas orientando las políticas de financiamiento de acuerdo a los sistemas de aseguramiento de calidad. Entonces, en el fondo es mostrar que las definiciones no son simples y hay muchos elementos del sistema de educación superior que se ve permeado o más bien, o pueden ser, digamos, orientados los sistemas de aseguramiento de calidad en una u otra dirección. Y por tanto el Estado finalmente tiene que adoptar decisiones respecto a cuáles van a ser sus roles y cómo va digamos, la palabra no quiero decirlo utilizar, digamos, pero cuál va a ser un poco la mirada o el alineamiento que se dan a los sistemas de aseguramiento para lograr determinados objetivos de política pública. Esto me lo voy a saltar, pues más... bueno, esto es más genérico, esto lo conocen ustedes de sobra, en el fondo es como un reconocimiento que internacionalmente, pese a todas las diferencias que puede haber para efectos de enfrentar el aseguramiento de calidad, hay ciertos modelos que están bastante validados y que son los que nosotros estamos mirando en el fondo para poder diseñar nuestros cambios en el sistema de aseguramiento de calidad, y aquí están definidos cuáles son estos elementos básicos, ¿verdad? Tenemos obviamente la existencia de una entidad centralizada, gubernamental, ojalá autónoma preferentemente, que sea independiente, ¿verdad?, de las políticas de gobierno, que genera entonces que instala y promueve la calidad e implementa más bien los sistemas de aseguramiento. Luego tenemos el desarrollo de procesos de autoevaluación, que es algo que ya en nuestro país está bastante bien instalado. Los procesos internos y externos de evaluación, es decir, interno, cómo podemos generar que la autoevaluación o la evaluación no sea solamente en miras de la acreditación, sino que un proceso permanente al interior de la institución, y también los procesos externos que están representados por los pares académicos, por lo menos en nuestra realidad. Y por último, una certificación pública de calidad, porque evidentemente podemos tener procesos internos, incluso podemos contratar pares evaluadores, ¿verdad?, como institución, pero si no está esta certificación pública, probablemente este proceso no llegue a tener la validez y la comprensión y el reconocimiento de la comunidad completa. Por esto es relevante que exista este elemento final, que es un certificado que lo da esta entidad que establecemos ahí en el número 1. Y el INCUAGE en el 2007, que es esta organización de agencias de calidad, recomienda un quinto punto que tiene que ver con procesos de monitoreo y seguimiento, tanto a nivel institucional como parte de la agencia. Es decir, que la acreditación no basta con que se otorgue, sino que también tiene que haber procesos posteriores de monitoreo y seguimiento para ir avanzando, ¿verdad?, en el desarrollo más bien de sistemas de mejoramiento de calidad y no solamente de evaluación y acreditación.
Bueno, justamente lo que otros elementos que están dando vuelta, ¿verdad? Uno tiene que definir cuáles son los propósitos del aseguramiento de calidad. Como ya veíamos, hay diversidad de propósitos posibles: apoyar el financiamiento, desarrollo de las instituciones, más bien en la acreditación como un certificado público, una diversidad de propósitos que hay que ir optando o tratar de conciliar, ¿verdad?, la mayor parte de ellos, y poder entonces incorporarlos en la definición. El impacto que tienen los sistemas va a depender del uso que se le den a los resultados. Hay diversos elementos como control de calidad, acreditación, auditoría académica. Son varios conceptos y elementos que van dentro de los sistemas de aseguramiento, que no necesariamente tienen los mismos resultados y las mismas aproximaciones, pero que nos permiten ir generando opciones para poder avanzar. Y esto solamente para terminar este bloque así como más genérico y conceptual, es una definición, más bien una conclusión, diría yo, una conclusión que ha establecido la UNESCO a este respecto, y que justamente nos dice lo que ustedes pueden leer. Hay ventajas y desventajas, ¿verdad? Cada sistema tiene momentos, se ajusta mejor o peor a un momento específico, a un determinado contexto nacional. En todos estos enfoques interesa la integración de los siguientes elementos: el cumplimiento de estándares mínimos, que es algo que estamos considerando en nuestro proyecto de ley; la capacidad para ubicar los objetivos en un contexto diverso y lograrlos con los recursos disponibles, es decir, la capacidad para satisfacer las demandas y expectativas de grupos interesados, internos y externos, y el impulso hacia la excelencia, es decir, poder responder con pertinencia y además tener un enfoque de mejoramiento continuo. Nos parece que son elementos que podemos destacar de esta conclusión. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta nuestro sistema en Chile? Primero, bueno, esto es un listado, en realidad yo no voy a entrar a analizar cada una de estas preguntas. Yo creo que todavía tenemos bastantes temas por resolver. Algunos que me parecen más importantes, por ejemplo, se mencionó también en la presentación de Alfonso Muga el tema de la independencia de la agencia de acreditación o de la agencia de calidad. A mí me parece que es uno de los temas clave, y que es una independencia que además hay que mirar en dos perspectivas, porque normalmente cuando se habla de independencia se habla del gobierno, cómo aseguramos que la agencia de calidad sea independiente del gobierno de turno, pero también en nuestra experiencia nacional nos muestra que hay una segunda independencia que es muy importante de resolver y que de asegurar, que tiene que ver de la independencia que debe tener la agencia de las propias entidades acreditadas. En el fondo, ¿cómo aseguramos que la agencia no sea cooptada, digamos, por grupos diversos de instituciones de educación superior que con uno u otro objetivo, digamos, puedan tener ahí influencias para la toma de decisiones? Entonces, también hay una necesidad de generar mecanismos de nombramiento de los miembros de estas agencias que permitan poder salvar estas dos, o equilibrar más bien estos dos requerimientos. Desde el gobierno es indudable que es muy importante que así sea, pero también desde las propias entidades evaluadas, porque obviamente ahí hay, incluso para las entidades evaluadas, hay más incentivos, digamos, de poder tener vínculos con la agencia más que incluso desde el gobierno. Obviamente, cómo generamos una cultura de calidad, a mí también me parece uno de los elementos básicos, cómo generamos que las instituciones permanentemente estén en procesos de evaluación de calidad, y no solo porque se les va a evaluar o porque se les está sometiendo a un juicio externo, sino que como esto sea incorporado como una cultura al interior de la institución. Lo mismo dice lo siguiente: mantener balance entre evaluación y mejoramiento de calidad. ¿Cómo incorporamos un enfoque que realce la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje? Aquí hay un tema bien clave que la acreditación institucional a veces nos juega un poco en contra, y que yo creo que uno de los elementos cuando se equilibra entre acreditación de carreras y acreditación institucional es importante tener en cuenta. El tema de la acreditación institucional a veces se queda mucho en la gestión, ¿verdad? Y mucho en los procesos más de gestión, financiero, etcétera, y no entra tan claramente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que son finalmente los que redundan en el resultado que obtiene el estudiante en su vida académica, en su proceso formativo. Entonces, ahí hay un elemento también a considerar al momento de definir nuestros mecanismos de acreditación, cómo logramos, digamos, avanzar. Si bien hemos definido que vamos a priorizar la acreditación institucional, cómo logramos hacer que esto avance hasta el tema de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como recordamos, la calidad de experiencia educativa está muy vinculado a lo dicho anteriormente. Bueno, unas pequeñas conclusiones, así un listado de temas que hemos ido abordando. Básicamente
tener claridad que los sistemas de aseguramiento de calidad son una herramienta política que contribuyen al mejoramiento de la calidad, pero es un instrumento. O sea, yo creo que hay algo muy importante, que es no considerar este instrumento como el fin, o sea, no confundir el instrumento y el fin que estamos buscando. A mí parece que es clave al momento de diseñar, porque en el fondo no nos interesa, o sea, nos interesa que el objetivo que se logre, digamos, de mejoramiento y aseguramiento de calidad de las instituciones es lo que hay que tener siempre presente como objetivo, y por tanto no tener ahí un apego, ¿verdad?, emocional a los instrumentos que se diseñan. Obviamente el respeto a la autonomía institucional en un marco de responsabilidad y rendición de cuentas, que nos parece que también son elementos que se han ido imponiendo en los últimos años. Esto no es solamente que las instituciones sean evaluadas, sino que tengan condiciones internas de responsabilidad y rendición de cuentas que permitan coexistir la autonomía y la evaluación. A partir de la realidad y necesidades de cada sistema y subsistema, no hay talla única, y aquí vuelvo a mencionar lo que ya dije a la pasadita, de la necesidad de hacer distinciones significativas entre los procesos de acreditación de las universidades y los procesos de acreditación de los institutos profesionales y centros de formación técnica, que quizás ha sido uno de los temas que hemos estado como más débiles en nuestro sistema actual, y que es bien resentido en el mundo técnico profesional. Quizás desde la universidad no se visualiza tanto, pero en el mundo TP eso es muy resentido, muy sentido, porque la verdad es que se les evalúa de repente con directrices que no son muy pertinentes a su actividad y al tipo de actividad que desarrollan. Ya lo mencionaba, que el sistema no se convierte en un fin en sí mismo, sino que está al servicio de las instituciones y de su mejoramiento. La responsabilidad de la calidad es de las instituciones, y el objetivo de la agencia es promover una cultura interna de autoevaluación. En el fondo, lo que queremos es que las instituciones sean de calidad, y no porque exista una agencia como un ente regulador, sino que porque hay un convencimiento interno de la necesidad de mejorar calidad, y que esto entonces pueda ser promovido desde esta agencia. Y por supuesto la coordinación con los demás instrumentos de política, porque también, como hemos visto, el aseguramiento de calidad permea demasiados elementos de política como para que haya descoordinaciones, y ahí hemos tenido experiencia en nuestro país entre los temas de financiamiento, la acreditación, que no siempre han conjugado de manera muy adecuada, y por tanto es importante prever esas situaciones. Algunos resguardos que hay que considerar, más o menos lo mismo que ya estaba mencionando. Cuando la acreditación, por ejemplo, es vista como un fin en sí mismo, hay riesgos de homogenización, porque se privilegia más bien el instrumento más que el reconocer los proyectos que están en las instituciones, entonces se limita la innovación. Cuando se le pide al sistema de acreditación que solucione todos los problemas del sector, yo creo que ese es también uno de los riesgos que no podemos, en los que no podemos incurrir. Tenemos que evitar pensar que el aseguramiento de calidad nos va a solucionar todo y que mágicamente nos vamos a transformar en instituciones de altísimo nivel, porque la verdad que estos son procesos, y los sistemas de aseguramiento son más el termómetro más que el solucionador, digamos, o del problema. Entonces eso es importante. Ya lo mencioné varias veces, el equilibrio entre control de calidad, aseguramiento y mejoramiento continuo. El tema de los rankings, que hay mucho ruido de repente, que por qué no se hacen rankings, por qué no los publicamos, porque la verdad que es un elemento que no está dentro de la lógica de aseguramiento de calidad, pero que surge en la discusión, y por tanto hay que tener la preocupación de cómo enfrentamos eso. Cuando se rigidizan procedimientos y se pierde la capacidad de aprendizaje e innovación, y la calidad entendida como un factor diferenciador del mercado, que también es una cosa bastante fácil de incurrir en este problema, evidente, y yo creo que todos lo hemos vivido en esta lógica de promover los 7 años de acreditación versus los 5, los 4, que tiene que ver un poco con entidades diferentes, no solamente acreditadas o no acreditadas, sino que incluso al nivel de los años de acreditación, que son elementos entonces que son muy peleados por las instituciones. Algunas así muy rapidito ya, porque ya me he extendido mucho. El tema de las lecciones aprendidas. La verdad es que aquí, como ustedes pueden ver, tenemos claridad en que la información que deriva, yo creo que una de las cosas más claves es que la información que deriva de la acreditación o de los procesos de aseguramiento de calidad son muy relevantes. Yo creo que los sistemas de información a veces son como el pariente pobre, pero que en mi opinión al menos son elementos centrales del sistema de aseguramiento de calidad. Y esto no solamente por la información respecto a si una institución está acreditada o no acreditada, sino que toda la información que le podemos proveer a los estudiantes o sus familias en todos los ámbitos posibles, digamos, en distintos
ámbitos que tienen que ver con los insumos que están en las instituciones, con los recursos, digamos, de formación, también con los resultados y la información que podemos entregar en términos de empleabilidad, de remuneraciones, etcétera, son elementos que forman parte integral del sistema y que son importantes para el desarrollo de las decisiones. Obviamente, otro aprendizaje es la necesidad de considerar la diversidad en el diseño de criterios de calidad y su aplicación. Ya lo mencioné harto rato, el tema de cómo respetamos la diversidad. El aseguramiento de calidad es un componente importante de política pública que debe estar alineado, también lo mencioné, el tema de las coordinaciones. Y evaluar los efectos deseados y no deseados del uso de incentivos, el aseguramiento de calidad como incentivo para que las instituciones se muevan en uno u otro sentido, también es importante tener claro y evaluarlo, en el fondo, cuáles, entonces, cómo operan esos incentivos, si las instituciones se mueven en el sentido correcto o no. Muchas veces los indicadores a veces nos hacen que las instituciones, uno define ciertos indicadores pensando que va a lograr un objetivo y las instituciones se mueven en uno u otro sentido que no necesariamente es el óptimo. Entonces, también es importante tener eso en presente. Bueno, aquí hay un par de cositas a nivel de las instituciones, evaluar qué información es necesaria para la toma de decisiones, para definir un equilibrio entre esto y la carga de trabajo asociada. Bueno, esto son ciertas lecciones derivadas de lo que uno observa en cómo se desenvuelven los procesos de acreditación, y muchas veces las instituciones dicen, tenemos acreditación o tenemos procesos de evaluación, no sé, a cada rato, entre las carreras, la institución, ¿verdad? Entonces también el tema del equilibrio de carga de trabajo es importante, digamos, también tomarlo en cuenta. Atención al gerencialismo, yo lo que mencionaba hace un rato, el tema de cómo no nos evitemos centrarnos o cómo evitamos centrarnos en una acreditación muy centrada en la gestión y no tanto en los enseñanza-aprendizaje, yo creo que también es importante. Obviamente los procesos de gestión interna de calidad, también lo he mencionado. Involucrar a los distintos actores en procesos de mejoramiento de calidad, evaluar su eficacia y reconocer logros. Aquí hay un par de cosas para las agencias de calidad en general, ¿eh? Estos son comentarios genéricos. Ya lo mencionamos, los conflictos de interés, aumentar espacios de participación de las entidades y sus académicos en temas, cómo logramos que la actividad que tiene que ver con las normas, los criterios, etcétera, también sea internalizada por las instituciones, en el fondo que haya una cierta participación que permita que todos estos procesos de definición de criterios, etcétera, no tengan oposición por parte de las instituciones, sino más bien se sienta como algo colectivo, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, ¿cómo logramos entonces una mayor apropiación, digamos, de los procesos? Bueno, aquí hay temas que tienen que ver con los evaluadores de la acreditación. Ya. Y por último, y ya voy terminando, conversamos el tema de las definiciones que tenemos que ir tomando, y básicamente una de las cosas que se preguntó, me parece que la pregunta en el panel anterior se preguntó sobre la acreditación de carrera, y justamente una de las cosas que tenemos una definición ya tomada probablemente es que la acreditación de carreras va a perder su relevancia que ha tenido hasta los últimos años en perjuicio, o sea, y vamos a promover mayor fortaleza a la acreditación institucional. Ahora, ¿por qué uno dice... o sea, la acreditación de carrera indudablemente tiene ciertas fortalezas muy importantes, están ahí listadas algunas de ellas, ¿verdad? Hay una mayor vinculación con el proceso de enseñanza-aprendizaje, se puede mejorar la cultura de calidad porque llegas hasta los niveles más básicos, digamos, de la institución. Se establecen planes de mejora concreta, por tanto se moviliza más la institución desde la carrera que a nivel genérico, mayor vinculación con los procesos de enseñanza. Y finalmente la pertinencia de las agencias privadas puede ser más adecuada, digamos, si es que estas son especializadas, ¿verdad? Sin embargo, también hay peros, que son los que hemos tomado en cuenta al momento de tomar decisiones, y básicamente tienen que ver con la carga para el sistema que significa el tema de la acreditación de carreras, y como esto entonces implica generar sistemas que son muy complejos y muy grandes y que normalmente o sea, que no podemos quizá sostener en el tiempo en un adecuado nivel. Esto tiene que ver con la demanda de recursos humanos, financieros, el elevado número de carreras, la duplicidad con los esfuerzos de acreditación institucional, etcétera. Por el otro lado, tenemos algunos pros y contras también de la acreditación institucional, el impacto sobre la gestión, el mayor ordenamiento institucional, la implementación de sistemas de información en base a toma de decisiones, etcétera.
Pero también, en contrapartida, tenemos un impacto menor en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como lo hemos mencionado, los riesgos de gerencialismo, no generar tanto compromiso en los actores, ¿verdad?, cuando no tenemos la llegada directa a los profesores, a los propios estudiantes, menores implicancias o menores efectos a nivel de los estudiantes, focalización en los estándares e indicadores que no necesariamente dan cuenta de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, riesgos de estandarización, etc. Entonces, ¿cómo logramos un poco equilibrar estas dos cosas? Y aquí hay algunas opciones, esto no es una decisión tomada, pero sí cómo podemos combinar ambos elementos, y aquí hay algunos ejemplos de lo que se ha hecho internacionalmente, como integrar los niveles, evaluar por clúster, énfasis en procesos de auditoría, autorregulación con exigencias de evaluación externa de carrera, evaluación de unidades académicas. Nosotros lo que hemos querido en esta materia es ir avanzando hacia una acreditación institucional integral, como se ha dicho en la definición que se da en el proyecto de ley actual, pero que considere también las carreras. Por tanto, la idea es considerar un grupo de carreras que deben ser incluidas en el proceso de acreditación institucional y que probablemente tengamos ahí cambios y propuestas nuevas en términos de la cantidad de carreras, cómo se eligen estas carreras, y en eso hemos recogido las opiniones de los actores, digamos, porque veíamos que las definiciones originales eran un poco teóricas y que probablemente su aplicación práctica no era sencilla, pero vamos a orientarnos en esta dirección. En el fondo, reconocemos las pros y contras de la acreditación tanto institucional como de carreras y por tanto queremos lograr un equilibrio entre ambos sistemas. Esto es simplemente una laminita para mostrar cómo podemos avanzar entre los temas que tienen que ver con mejoramiento e innovación. No requiere mayor explicación. Evidentemente, nuestro interés es poder avanzar en ambas direcciones, por tanto, ahí la línea diagonal es la que nos gusta, porque queremos permitir innovación, y yo creo que eso es uno de los elementos claves. No estamos interesados en una homogenización del sistema, sino que por el contrario, permitir la mejora, pero también la innovación, y eso es el desafío para el momento de tener que desarrollar criterios y estándares. Y creo que eso era lo último. Entonces, simplemente para concluir, señalarles que estamos en este momento generando todos los cambios necesarios al sistema, a la propuesta de aseguramiento de calidad, un poco siguiendo estos lineamientos, estos más bien elementos, digamos. Yo diría que estos son una serie de elementos a considerar para el momento de definir esta política, y esperamos que la nueva propuesta que se va a realizar en esta materia reúna el consenso que hemos podido recoger de todos los actores, tanto de los especialistas como las propias instituciones, y poder entonces dar una salida, porque creemos que el proyecto de ley sin el elemento clave de acreditación pierde absolutamente su sentido. Muchas gracias.